Hola a todas y todos, bienvenidas y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta segunda sesión de nuestro ciclo de debates. Estamos aquí para seguir profundizando en un tema crucial, los derechos digitales de la infancia, la adolescencia y la juventud con perspectiva de género. Este espacio, como ya sabéis, forma parte del proyecto de investigación Participatic, impulsado por la Fundació Ferrer i Guàrdia, y nuestro gran objetivo con este ciclo es reflexionar a fondo sobre cómo se construyen y viven las desigualdades de género en los entornos digitales, especialmente desde las edades más tempranas. A lo largo de estas sesiones estamos teniendo el privilegio de contar con voces expertas y experiencias de lo más diversas que nos están ayudando a entender muchísimo mejor el estado actual de los derechos de los adolescentes y jóvenes en el mundo digital. Y en la sesión de hoy vamos a sumergirnos de lleno en la brecha digital, especialmente en cómo esta brecha digital se manifiesta en la cultura, el ocio y el juego digital. Estos espacios no son solo espacios de entretenimiento, sino que son ámbitos fundamentales donde la infancia y la juventud se expresan, construyen su identidad y donde además se reproducen o se desafían los estereotipos y roles de género tradicionales. Antes de que arranquemos con nuestro debate, vamos a hacer una breve ronda para conocer a las personas expertas que nos acompañan hoy. Así que, sin más preámbulos, Nira, te damos la palabra para que te presentes. Bueno, mi nombre es Nira Santana y estoy al frente de la marca Nira Santana Ultravioleta, en la que, además de investigación, de conocer qué es lo que pasa con jóvenes y su relación con los videojuegos desde un enfoque de género, pues también es importante buscar soluciones, ¿no?, a los problemas detectados. Y para eso, pues, divulgo lo que descubro, pero también sensibilizo, que es algo más complejo todavía, porque es hacer sensible a personas que quizás con determinados temas que tienen que ver con las mujeres y su relación con los videojuegos, pues todavía no, no lo son tanto, ¿no? Y por otra parte también, y dentro del marco y el contexto del arte contemporáneo, diseño videojuegos desde ese enfoque de género y que abordan todas las cuestiones que también investigo previamente. Muchas gracias, Nira. Daniel, adelante. Vale, perdón, con el audio. Bueno, buenos días, encantado de saludaros a todas. Bueno, mi nombre es Daniel Calderón Gómez, soy profesor de Sociología en la Universidad Complutense y bueno, una de mis líneas de especialización sobre todo tiene que ver con la desigualdad digital y la brecha digital, especialmente en población joven. Ya llevo más de 10 años trabajando esos temas y bueno, actualmente estoy en dos proyectos de investigación. Uno es el proyecto Divisar sobre violencia sexual en entornos digitales de la Universidad Complutense de Madrid y otro que está arrancando ahora es de la Universidad de Salamanca sobre alfabetización algorítmica en la búsqueda de empleo. Y bueno, recientemente, ya lo último, he participado en el estudio que ha realizado Ars Games sobre desigualdad y temas de diversidad en los videojuegos, pues eso, entre la población, sobre todo para familias. Muchas gracias. Gracias, Dani. Julia, adelante. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y contar con estos espacios, creo que es fundamental. Yo soy Julia Vilas Sispamos, soy doctora en comunicación por la Universidad Pompeu Fabra y bueno, mi tesis precisamente habla, ¿no?, trata sobre la brecha digital aplicada al mundo del videojuego. En mi caso, yo realicé un estudio sobre la identidad gamer entre los adolescentes, teniendo en cuenta el género y la clase social, ¿no?, un poco desde esta perspectiva interseccional. Y bueno, la verdad es que los resultados apuntan, ¿no?, un poco a esa necesidad, a esa casi urgencia, ¿no?, a actuar en esa línea, ¿no? Y bueno, actualmente soy profesora lectora en la Universidad de las Islas Baleares, en el Departamento de Pedagogía Aplicada. Y bueno, un poco como Dani, estoy en un proyecto, en ese caso, sobre competencia cívica y socioemocional en adolescentes, que bueno, que trabajamos a partir del videojuego independiente, ¿no?, un poco para intentar abrir esa cultura del juego y invitar a adolescentes con menos recursos a conocer otro tipo de juego y de representación dentro del juego. Y poco más. Muchas gracias, Julia.
Vale, pues para ordenar un poco la conversación de hoy la dividiremos en 3 bloques, pero bueno, va a ser el debate, intentaremos que sea lo más fluido que posible. El primer bloque hablaremos sobre la representación de las mujeres en los espacios digitales de ocio. En el segundo bloque sobre el papel de las chicas como usuarias de este contenido y por último las chicas como creadoras y desarrolladoras de contenido digital. Así que bueno, arrancamos con el primer bloque y empezamos por lo que vemos en la pantalla, ¿no? En los juegos, en las series, en los personajes. ¿Cómo creéis que se reflejan las desigualdades de género en estos espacios digitales? Bueno, hace unos años, en concreto en 2020 y también en 2023, tuve la oportunidad de preguntarlo de una manera anónima al alumnado a través de miles de encuestas. Y concretamente les pregunté si consideraban jugar en este momento a videojuegos de carácter sexista. Y más del 70% me decía que sí. Y además, cuando preguntaba por qué, decir, ¿por qué identificas que un videojuego puede ser machista o no? Pues hablaban de modelos corporales alejados de la diversidad de los cuerpos reales, representaciones donde las mujeres pues no tenían poder de decisión o eran eh, complementos, ¿no? O personajes secundarios con respecto a un hombre que digamos, protagonizaba el relato. Y hablaban también de el vestuario. Consideraban que muchas veces no era adecuado el vestuario al clima del videojuego o a la acción que iba a desarrollar ese personaje mujer. Y al final también hablaban de violencia de género explícita, de situaciones de violencia de género hacia las representaciones de mujeres en el juego. Y luego se observa también, y esto no lo identifican como tal, pero sí es cierto que, sobre todo, estoy hablando de los videojuegos AAA, de los videojuegos más populares, más conocidos, por supuesto, hay videojuegos que pues van un paso más allá y sobre los que podríamos estar hablando maravillas, ¿sí? Pero estamos hablando de videojuegos que llegan en masa a las casas de menores y son los que identifican mmm, pues con esta serie de características que identifican como machistas. Entonces, por una parte, la juventud identifica que juega videojuegos sexistas. Algo muy curioso para mí fue ver que un 17% no sabía si los videojuegos a los que juega son sexistas o no. Y esto me sorprendió, porque, claro, estamos viviendo un momento en el que cuando llegamos a las aulas a tratar temas de género, están como en una posición de rechazo, ¿no? De como, ¿qué me vas a contar que yo ya no sepa? Y sin embargo, luego hay dificultad para identificar si un videojuego es machista o no. Y digo machista, pero podría hablar de muchos istas, ¿no? Es decir, de muchísimas cuestiones que además sitúan, porque cuando pregunté sobre otras cuestiones que podían observar, hablaban de racismo, hablaban de LGTBI, o sea, cuaplufobia, o sea, hablaban de tantas cuestiones que, digamos, el machismo sí que lo situaban en primer término, pero a partir de ahí había muchísimas cuestiones que abordar y que también identificaban. Bueno, yo, por mencionar un poco, referirme a la pregunta inicial, más allá de los videojuegos, que yo creo que el tema del estudio de las representaciones de género en los videojuegos es bastante clásico, eh, pero bueno, a nivel más general, yo creo que si hablamos de entornos digitales, hay una cuestión de la representación, sobre todo de las mujeres, que tiene que ver con la extrema visibilidad y la sexualización de los cuerpos. No solo por la sexualización, sino por el hecho de la imagen construida como un capital en mayor medida que para los hombres. Eso se ve mucho en plataformas digitales donde hay mayor presencia femenina, como por ejemplo puede ser Instagram o TikTok, o donde el cuerpo o la visibilidad del cuerpo actúa como una forma de estatus y de capital y de viralización de contenido, lo cual es problemático en términos de desigualdad porque luego eso puede engendrar todas estas formas de violencia que pueden sufrir, de acoso, de esa necesidad
adaptarse a un canon estético, ese tipo de cuestiones. Eso, más allá del ámbito de los videojuegos, yo creo que eso atraviesa todas las plataformas digitales donde están presentes, ¿no? Porque al final son espacios públicos donde interactúan con otras personas, muy importantes para la juventud especialmente, pero no exclusivamente en términos de sociabilidad, pero donde se atraviesan esas desigualdades, donde, por ejemplo, para los hombres la gestión de la presencia en entornos digitales es mucho más sencilla. De hecho, por ejemplo, una de las últimas encuestas en la FAD aparecía como el riesgo de sufrir violencia sexual digital en entornos digitales era un peligro percibido entre las mujeres mucho mayor que entre los hombres jóvenes, donde se mencionan otras cuestiones como puede ser el robo de datos, la ciberseguridad, otro tipo de cuestiones. Entonces yo creo que la desigualdad estructural está ahí y aplicada a los videojuegos, ¿no? Como ha mencionado Nira, pues por ejemplo, bueno, un colega que hizo ya su trabajo de fin de máster sobre representación de las mujeres en los videojuegos en el año 2013 y ya mencionaba, pues por un lado, la cuestión más de la imagen sexualizada de las mujeres y por otro lado, la cuestión de los roles que suelen ocupar los propios personajes en los videojuegos, que suelen ser pues roles de apoyo, estas cuestiones estereotípicas de la damisela en apuros, ese tipo de cuestiones. Pero yo lo separaría en dos, digamos, dimensiones diferentes, lo que son los videojuegos y luego lo que es el el ámbito más general de los entornos online. Bueno, yo en esa línea puedo añadir, ¿no? Un poco complementar lo que decía Nira, que en mi caso yo hice mi tesis fue un estudio cualitativo, entonces realicé grupos de discusión, es verdad que en varias ciudades y bueno, y varios grupos, ¿no? Entonces una muestra más o menos grande, al final eran 150 adolescentes, pero bueno, sí que es verdad que los resultados en esa línea tuvieron una diferencia bastante considerable en el sentido de la clase social, ¿no? Por un lado veíamos una clase media que tendía a problematizar el tema de la representación y que era más o menos propensa a identificar patrones sexistas de representación, incluso de roles, incluso de mecánicas, ¿no? De personajes femeninos que tienen pues un determinado rol que es siempre secundario o que no tienen acceso a determinadas armas, por ejemplo, por el simple hecho de ser mujeres, o el tema de la vestimenta, ¿no? También el hecho de usar vocabulario específico, ¿no? Como hipersexualización, incluso también problematizar la representación de los cuerpos masculinos, ah, en cierto modo, ¿no? Poniendo en tela de juicio los modelos de masculinidad. Y en cambio, veíamos una clase trabajadora con menos propensión, ¿no? a criticar o identificar patrones sexistas. Sí que es verdad que en ese caso, especialmente fue con los chicos de clase trabajadora, que directamente no problematizaron, sino que dijeron que esto era pues algo natural, ¿no? Y que no veían un problema en ese tipo de fenómeno. Y al menos algún grupo de chicas de clase trabajadora problematizaron el tema del sexismo, ¿no? De la representación sexista también desde el lado del racismo, ¿no? En ese caso fueron personas de origen migrante que precisamente entraron o hicieron hincapié en criticar, ¿no? Por ejemplo, la representación de las mujeres negras en determinados juegos, como decía Nira, triple A, ¿no? Creo que en creo que en ese contexto es importante remarcar que cuando hay una problematización la hay en los juegos triple A, ¿no? Porque precisamente hemos visto, o al menos en mi estudio, que el acceso a juegos independientes, ¿no? A propuestas alternativas tiende a ser bastante escaso. Y eso, pues, de alguna manera, ¿no? Limita lo que conocen o no conocen sobre la cultura del juego. Eso en cuanto a representación, yo creo que más allá, ¿no? De lo que comentaba de los problemas clásicos, ¿no? Hay varios estudios, sobre todo escritos bueno, procedentes de universidades norteamericanas y nórdicas que problematizan el tema de la representación de género. Ya lo hacía Amanda Coté en el 2012, creo que era, con las portadas de los juegos, los roles, las mecánicas, las narrativas, ¿no? Más allá únicamente de cómo representamos, ¿no? Cómo interactúa la estética y el arte en el juego, también la narrativa y la mecánica. Gracias, Julia.
Me gustaría como profundizar un poco más en esto último que has dicho, Julia, de cómo, o sea, cuáles son los estereotipos que siguen predominando, o sea, con qué mecánicas, ¿no? Es todo esto que comentabais, qué mecánicas siguen estando en los juegos, que está muy bien, creo que es muy importante hacer la diferenciación esta de los juegos AAA y los juegos más independientes, porque creo que son dos mundos totalmente diferentes, aunque se puede encontrar de todo en todos los juegos, pero Em, eso, ¿qué estereotipos creéis que siguen reforzando todos esos roles de género? Si queréis profundizar un poco más en esto. Bueno, en cuanto a mecánicas y narrativas, sí que sigo observando y además lo veo en clase. Yo al año puedo ver 6.000 7.000 jóvenes y lo veo claramente. Yo hace tiempo que desistí de preguntar en clase quiénes juegan o no, porque las chicas no levantan la mano, aunque jueguen. ¿Por qué? Porque seguramente Julia de esto sabe muchísimo más que lo he investigado. La identidad gamer se configura en torno a ellos. Y para ellas reconocer que juegan ya es complejo, pero cuando tienen el valor de decir que son jugadoras, el siguiente reto es decir a qué juegan. ¿Por qué? Porque dentro de esas narrativas, dentro de esas mecánicas, se valoran positivamente unas en detrimento de otras. ¿No? Es decir, evidentemente cada mujer es diferente y sus gustos van a ser diversos y cada hombre igual, cada hombre es diferente a cualquiera de sus iguales y también va a tener elecciones propias. Pero está claro que si en el mundo offline, en ese mundo que está fuera de la pantalla, nos familiarizan desde muy pequeñas con muñecas, con juguetes que tienen que ver con el cuidado, con la ternura, con el amor, ¿no? Cuando vamos a dar el salto a lo digital, ¿sí? Evidentemente, si se nos ha familiarizado con esta cultura del cuidado, del amor y de la reproducción, va a ser un bofetón a mano abierta que nos pongan mecánicas violentas. ¿Por qué? Porque esas mecánicas sí están familiarizadas con esos niños que sí han tenido la oportunidad de jugar con un lanzallamas de plástico, con una pistola, familiarizados con el deporte, familiarizados con un montón de cosas que todavía hoy, y parece algo que es anacrónico y que es de otro tiempo, pero es que esto lo seguimos observando, no son cosas que han perdido vigencia, desgraciadamente, ya me gustaría a mí no estar hablando de esto, pero es que claro, cuando vamos a dar el salto a lo digital, ¿qué es lo que ocurre? Que lo valorado positivamente son aquellos videojuegos de disparos en primera persona, de lucha, y con unas mecánicas y narrativas muy concretas. Y por otro lado, son, digamos, denostados, son rechazados los videojuegos que tienen como eje vertebrador la cooperación, la solidaridad, la ternura, ¿no? Y al final seguimos todavía viendo esa división histórica entre lo que sería el real gamer o el hardcore gamer y las casual gamer, ¿no? Que casualmente somos nosotras. Entonces, todo esto es un reto, sigue siendo un desafío y parecen cuestiones, como decía antes, de otro tiempo, pero eso es lo que queremos, que permanezcan ya a otro tiempo y no al presente, pero para eso hay que seguir trabajando, porque ellas, y esto lo hablaremos después como usuarias, todo lo que ocurre como usuarias permea en ellas y en su consideración como jugadoras también, ¿no? Más allá de lo que ocurre después en el juego. Y además, si tú no te sientes protagonista de ese relato, si tú no te sientes cómoda con las mecánicas, si tú no te sientes cómoda con la representación que te ofrece el juego, está claro que vas a sentir hostilidad frente al producto, que además o sea, aumenta cuando damos el salto a nosotras como usuarias, que es el previo a nosotras como trabajadoras de la industria. Sí, yo, bueno, por andar un poco en el tema de los estereotipos o las narrativas sexistas, yo creo que por un lado,
puede haber formas más fácilmente identificables de sexismo o de machismo en los videojuegos, con videojuegos que presentan narrativas explícitamente o manifiestamente sexistas, porque forma parte pues, del cosmos que construyen dentro del videojuego. Estoy pensando ahora que va a salir el GTA 6 o cuando se supone que salga. Pero luego es más problemático, creo, cuando se incluyen mecánicas o formas supuestamente igualitarias. Estoy pensando, por ejemplo, en el videojuego en el que te permiten elegir tu personaje, construirlo del sexo que quieras, de la altura, pero luego hay formas más implícitas de reproducir ese sexismo. Por ejemplo, el personaje masculino es musculoso y tiene una armadura que le tapa todo el cuerpo, el personaje femenino está explícitamente sexualizado. O luego discursos o narrativas supuestamente de autosuperación donde el personaje puede con todo, luego por debajo puede estar cargado de estereotipos, pues, bueno, por ejemplo, vinculados con el cuidado o vinculados sobre todo con esa sexualización de la imagen del cuerpo. Y yo lo veo relevante porque, a diferencia de otros medios o de cómo se socializan las personas en otras narrativas, como puede ser el cine o otro tipo de medios culturales, en el caso de videojuegos creo que las mecánicas juegan un papel muy importante a la hora de la socialización de las propias personas. Por ejemplo, el hecho que una dinámica de un juego te obliga a ser competitivo, a acumular recursos, ese tipo de cuestiones, eso ya te genera la idea de, pues bueno, eso es algo, es un fin en sí mismo dentro del juego, forma parte de la jugabilidad y entonces a través de esa narrativa puedes entender, pues eso que están haciendo está bien, es la manera correcta de conseguir esos objetivos. Estoy pensando, por ejemplo, en juegos de lucha donde pues acumulas determinados objetos, determinadas estadísticas que te hacen ser más fuerte. Al final estás reproduciendo una lógica competitiva que va de eliminar al rival. O en juegos de acción en tiempo real que se basan en esquilmar el territorio para destruir antes a tu oponente. Pues al final estás reproduciendo una lógica pues eso, de destrucción del territorio que puede ser muy criticada desde el punto de vista ecologista, por ejemplo. Entonces, ese tipo de dinámicas o de mecánicas están presentes y al final reproducen, en el tema de las desigualdades entre hombres y mujeres, reproducen esos estereotipos de género, incluso antes de que los propios usuarios o usuarias elijan, o de los propios jugadores elijan unos personajes u otros. La propia presentación de los personajes ya está presente esos estereotipos. Vamos, no sé si me he ido mucho, pero bueno, esa es un poco la idea. Sí, yo, bueno, añadiendo un poco, y ahora dejando de lado el tema de identidad, que creo que luego entraremos más en profundidad, pero eh, un poco los estereotipos que al menos están identificados en la literatura y que no es un tema que yo haya tocado en especial, es lo que comentaba antes, ¿no? Un poco los roles secundarios de personajes femeninos, cuando tienen lo que comenta Daniel, ¿no? La posibilidad de jugar o de crear personalizar tu jugador, tu avatar, pues muchas veces igualmente el jugador masculino es el que te viene predeterminado, ¿no? Tienes que ser tú la que haga el cambio y escoja el femenino, no te viene el femenino de entrada. Luego hay otros juegos también, ¿no? Como creo que es Mass Effect, en el que aunque tú puedas jugar con una mujer o con un hombre, evidentemente el tema no binario, bueno, ya está en otra liga porque ahí sí que tenemos un problema muy grande, ¿no? O sea, la representación del colectivo LGTBI o A+ está completamente, bueno, en los márgenes de la cultura del juego actualmente. Pero lo que comentaba, ¿no? Hay juegos como el caso de Mass Effect en el que tú puedes escoger un personaje femenino o masculino, pero que la narrativa no cambia. Es decir, que tú, aunque juegues con una mujer, tienes actitudes propias de un hombre, ¿no? O que actitudes que tenemos asociadas al género masculino. Luego también lo que comentaba Daniel, ¿no? Y Nira, perdona, el tema de las relaciones heterosexuales que se dan por hechas, o sea, es algo que también viene predeterminado. Algunos juegos, por ejemplo, el último Assassin's Creed, permite relaciones de otro tipo, pero no lo hace explícito tampoco. Y aquí creo que, bueno, creo que es importante mencionar también algún estudio referente en este tema, como es el de Adrian Shaw, en el que precisamente problematiza, ¿no? Es suficiente el que haya representación o supuesta representación de todos los géneros, o tenemos que ir más allá, ¿no? Porque si tenemos un problema, tenemos que trabajar ese problema, tenemos que concienciar sobre ese problema. Y aunque visibilicemos los márgenes, que ya es un paso, pues no es suficiente porque la cultura del juego ya lleva
arrastrando una historia de décadas y que tenemos de alguna manera que transformar entre todos, ¿no? Y todas. Y bueno, y creo que por mencionar alguna otra característica, también hay juegos en los que igual los personajes femeninos tienen un acceso predeterminado, determinadas lo que comentaba antes, ¿no? Armas o a un armamento que los hombres no tienen, ¿no? Es verdad que eso es más propio de títulos que igual ya tienen unos 10 años, bueno, entre 5 y 10 años, ¿no? Pero los que, por ejemplo, mujeres únicamente pueden utilizar un arco y en cambio un personaje masculino pues tiene acceso pues a una metralleta, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco la sexualización de los roles que ya implican las propias mecánicas y que llevan implícitas las narrativas de los juegos. Claro, y además, o sea, se nota también incluso en cómo se mueven los personajes, o sea, en estos juegos en los que puedes escoger, ¿no? Ves que el hombre cómo se mueve más así y la mujer como tiene otros movimientos totalmente distintos, ¿no? Em, y además, cuando en juegos como muy grandes, en triple A, bueno, no en todo tipo de juegos así como pensados como para las masas, cuando se intenta romper un poco los estereotipos, como el recibimiento, o sea, lo que pasa en la comunidad gamer es muy fuerte. Creo que Blissey lo comentaba, no sé si la conocéis, comentaba en un vídeo cómo realmente, o sea, creo que fue no sé si conocéis el estudio Naughty Dog, que sacará un juego en el que hay, la protagonista es una chica rapada, con rasgos como no occidentales, ¿no? Y es como todo, hay como o sea, la comunidad gamer se les tiró encima muy fuerte, ¿no? Y cómo, o sea, ¿cómo creéis que afecta esto realmente a la industria? Bueno, luego hablaremos, ¿no? A mujeres como desarrolladoras, pero me gustaría saber cómo creéis que afecta todo esto, todo este backlash que reciben del mundo gamer más amplio a, a los estudios o también a las jugadoras o un poco eso. Hablamos ¿te refieres a la presión que tienen los estudios para, digamos, complacer en esos tradicionales? Vale. A ver, evidentemente mm, una empresa que se plantea hacer las cosas de otra manera, ¿no? Romper con todo lo establecido, pues tiene lo mismo enfrente que una persona que sensibiliza. Se va a encontrar con resistencia, se va a encontrar con, incluso a veces, y bajo el amparo de ese anonimato, ¿no? que nos permiten muchas plataformas, pues va a sufrir acoso. Yo misma cuando publiqué mi estudio Género, Gamers y Videojuegos, pues fue publicado en un montón de medios digitales especializados en videojuegos a nivel mundial. Y al cabo de un año, cuando me dio a mí por ver los comentarios en esos artículos publicados, casi me da algo, porque vamos, fue feroz a tope y además previamente y durante ese año tuve que denunciar por amenazas de muerte y de violación, donde incluso detectaron mi dirección, donde vivía, qué hacía, etcétera. Entonces, claro, esto lanza un mensaje a esas empresas y a las personas que ponemos sobre la mesa que las cosas pueden ser de otra manera y que el mundo de los videojuegos merece que las cosas se hagan de una forma mejor. Y lanza un mensaje y es, no sigas por ahí, no vayas por ahí. Pero a pesar de esto y del precio que muchas veces tiene para los estudios y para las personas que nos dedicamos, ¿no? a poner sobre la mesa estas cuestiones, creo que es el camino. Es el camino y sobre todo también desde las administraciones, desde quienes tienen el poder de legislar, creo que es muy importante que nos protejan frente a todo esto. Porque yo estoy de acuerdo en que evidentemente es un derecho el pseudoanonimato, el que tú puedas
pues darte de alta en una plataforma de juego o en un medio, en una red social y luego ponerte un nombre de usuaria o usuario que no tiene que ver con el tuyo. Bien, pero creo que debemos identificarnos para entrar en esa plataforma y que si yo o la plataforma identifica que se ha vulnerado un código de conducta preestablecido, pues que tengamos la oportunidad de poder denunciar a una persona que está totalmente identificada, aunque utilice un seudónimo para interactuar, que es su derecho. Sí, el pseudonimimato es un derecho, pero que nos protejan también frente a este tipo de cuestiones, creo que es lo propio, porque si no se nos pone muy complicado tanto a las empresas y estudios que quieren apostar por otro tipo de narrativas y de representaciones, y también a personas que estamos denunciando precisamente que esas propuestas de nuevas narrativas y nuevas representaciones son necesarias. Bueno, yo, por un lado, bueno, es evidente que del sector, creo que hay que tener una visión más crítica también sobre el propio sector del, ya no solo la industria AAA, yo creo que parte de la industria indie o esta burbuja indie también reproduce ese tipo de visiones, porque al final también hay que ser un poco crítico, yo creo, con la eh, visión un poco estética que han tenido de la representación ciertas empresas, donde lo que ha primado es al final el beneficio económico sobre determinados, la representación de determinados temas. Y por otro lado, esto se une a una comunidad muy masculinizada, no tanto porque jueguen a videojuegos, porque el último estudio de la EBI dice que hay más mujeres videojugadoras que hombres, sino porque son mucho más visibles y tienen una reacción mucho más tóxica y mucho más violenta contra todas las mujeres que están en el entorno. Bueno, y no solo mujeres, ¿no? También otras minorías. Entonces, esto es algo que afecta desde el propio proceso de producción, desde el propio diseño de las empresas, de los equipos directivos, porque yo creo que desde su punto de vista lo que ven, han visto durante mucho tiempo que introducir determinados elementos de supuesta inclusividad, porque realmente no construían historias realmente significativas con mujeres que participasen en las narrativas, simplemente lo tenían como un elemento que daba dinero, porque su objetivo es ganar dinero. Y yo también soy bastante crítico con los procesos de mediación de las propias plataformas o de moderación de contenido, porque muchas veces no funcionan y lo que están sirviendo es para expulsar a las mujeres, que lo que hacen es subir a plataformas seguras o a servidores que se crean ellas mismas. Esto, hay una masteranda que hizo el año pasado su trabajo fin de máster sobre violencia que sufrían las mujeres en el GTA Roleplay Online. Lo mostraba, se llama Aida Gallego, y lo mostraba claramente, cómo tenían que huir de esos espacios online porque incluso los servicios de moderación realmente no servían, no funcionaban realmente, porque no estaban diseñados, porque también quienes lo habían diseñado no lo habían diseñado desde la lógica de esa violencia específica que sufren las mujeres en sus entornos. Entonces, yo el problema que veo, y eso, bueno, quizá va un poco más al nivel de los usuarios o de las usuarias, es que se está expulsando a mujeres de los entornos de entornos de participación online en los que tienen derecho a estar. Y luego, por ejemplo, te ves en encuestas que las mujeres dicen que prefieren videojuegos de un solo jugador y dices, ¿realmente prefieren videojuegos de un solo jugador? ¿O es que su experiencia en entornos online ha sido de acoso, ha sido de violencia y eso ha hecho que se vean expulsadas a ese tipo de entornos? O sea, no sé qué va antes, si la preferencia por ese tipo de juegos o el hecho de que en las comunidades online multijugador sean totalmente ninguneadas cuando no agredidas directamente, es lo que genera que pues generen estrategia de resistencia y si aman el mundo de los videojuegos, pues al final se ven obligadas a huir a espacios más seguros, ciertamente. Entonces, por eso veo problemático, pero yo la hipocresía de las empresas, sobre todo de las grandes empresas, vamos, igual que explotan a los usuarios con otro tipo de mecánicas y patrones oscuros para ganar dinero, pues yo creo que en este caso no les interesa nada la inclusividad o luchar contra la desigualdad de género. Simplemente mientras les dé dinero, lo van a incluir como un elemento cosmético más, pero no luchan realmente contra estos problemas. Sí, sí, yo en esta línea pienso igual que vosotros. Realmente creo que, bueno, y ahora está empezando en esta línea de investigación, ¿no? Pero el papel que está jugando plataformas como X, ¿no? En el auge de la extrema derecha, especialmente entre los varones jóvenes, el papel del algoritmo no es lo que comentaba Daniel, que al final estas reacciones en cadena, ¿no? Sí que pueden ser más visibles cuando vienen dadas por los hombres, pero también porque el algoritmo está contribuyendo a que esto sea así, ¿no?
Entonces, ya no es solo la propia industria del juego, sino todo el entramado que hay detrás del capitalismo de plataformas. Es decir, cómo están actuando los algoritmos un poco para dirigir, ¿no?, estas corrientes ideológicas y cómo están dando voz a colectivos que igual hace unos años pues, no tenían estos canales, estos altavoces para llegar a tantísima gente, ¿no? Y a la vez cómo no neutralizan o invisibilizan pues, situaciones de denuncia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nira, ¿no?, que has comentado que tú misma has sufrido esto en primera persona. Yo en mi caso, por suerte, no he recibido ningún tipo de, bueno, en ese caso de amenaza o algo parecido, pero bueno, creo que es importante mencionar el caso del Gamergate, ¿no? Como un caso emblemático en el que precisamente se vieron situaciones, bueno, prácticamente surrealistas, ¿no? De acoso y de violencia digital, incluso verbal y física, debido precisamente a personas activistas que intentaban cambiar la cultura del juego, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en parte esto es un problema, pero es un problema global, más allá de la industria del juego, y que además es el pretexto ideal para que los jóvenes, ¿no?, que ya eso un poco se vio reflejado en los discursos que yo pude captar en la tesis, de los jóvenes a la hora de decir, bueno, es que como da dinero, ¿qué esperas? O sea, no voy a problematizar esto porque vivimos en un sistema capitalista y eso es lo que da dinero, son empresas y las empresas lo que quieren es lucrarse. Entonces, bueno, hasta qué punto, ¿no? También lo que comenta Daniel, que me parece muy interesante es esta supuesta inclusividad, estos supuestos cambios, ¿ayudan realmente? ¿O son una fuente de hate, de odio, que precisamente la ultraderecha está aprovechando para captar a colectivos, especialmente jóvenes y de género masculino? Tenemos que preguntárnoslo y ver hasta qué punto podemos o no podemos parar eso. Claro, totalmente. O sea, es que o sea, se ve muchísimo en lo que hemos comentado, ¿no? Como todo este odio, sobre todo dirigido, y ahora ya entramos un poco a como la segunda parte de cómo las chicas como usuarias, ¿no? Qué barreras se encuentran. Lo hemos hablado un poco, pero como para centrarnos un poco a qué barreras específicas, tanto estructurales como em, bueno, de todo tipo, ¿no? ¿Qué barreras se encuentran las chicas en los espacios de ocio digital? Y entiendo que hablamos como de violencia, bueno, un poco de todo. No he hecho ninguna pregunta en específico, pero sí, no, quería centrarme un poco en eso, ¿no? ¿Qué tipo de barreras creéis que se encuentran las chicas en estos espacios de ocio digital? Si queréis lo hablamos primero un poco en los videojuegos y luego porque creo que está un poco separado tema videojuegos y tema espacios de creación digital, otros espacios de creación digital. Entonces, si queréis profundizar en esto. Bueno, pues cuando he preguntado a las chicas si lo han vivido y a los chicos si lo han presenciado. Porque claro, si les pregunto a ellos si lo han hecho, aquí el dato va a ser totalmente distinto. Entonces, yo lo que les he preguntado es si lo han visto, si han visto cómo por ser mujeres, pues a las jugadoras se les rechaza, acosa o discrimina especialmente, ¿no? Y entonces lo que me cuentan ellas y lo que curiosamente coincide en datos que ellos han observado es que viven situaciones de acoso y discriminación manifestadas por situaciones como, pues, o comentarios como vete a fregar, vete a cocinar, este no es tu lugar, hazme un sándwich, insultos de carácter sexista graves que solo son destinados a ellas, sobre exigencia, es decir, mi compañero puede fallar 40 veces, pero si ella falla una vez, ese error es magnificado. Luego también ellas refieren que muchas veces tratan de ligar con ellas, las infantilizan, entienden que no se enteran, nada más entrar al juego, vamos a perder por su culpa, una tía en el servidor,
o sea, se presupone que nosotras somos tecnófobas, que no nos enteramos de videojuegos y ya en el plano, ya no solamente de las partidas, sino personal, pues tú dices que juegas a videojuegos y te puedes encontrar al tutorial, al informador y al historiador y a mil perfiles más, ¿no? Es decir, el tutorial te va a explicar todo lo referido a ese juego que te encanta, todos los trucos y tal, que tú le estás diciendo que es tu juego favorito, sí, pero él te va a explicar todos los trucos que sabe. El historiador te cuenta toda la saga, que tú le dijiste ya previamente que también que es tu favorito, pero él te va a contar toda la saga, ¿no? Y el informador te va a contar todas las páginas especializadas en videojuegos que tú puedes ver y que ya conoces, ¿no? Es como un mansplaining, ¿no? Y que presupone que no te enteras. Y claro, frente a esto, y sobre todo frente a la violencia que sufren en las partidas, ellas me cuentan que utilizan nombres de usuario que consideran masculinos y que las hacen de alguna manera pasar por hombres, utilizan un avatar, un skin, un personaje que consideran también de hombre, no utilizan el chat de voz para que su voz no las delate como mujeres o utilizan distorsionadores de voz. Y a mí esto me sorprendió y lo pregunté el año pasado en primaria, en Murcia, en Canarias, en diferentes comunidades autónomas que tuve la oportunidad de visitar, pues lo pregunté en primaria. Y es que resulta que con las niñas pasa lo mismo y además también utilizan distorsionadores de voz. ¿Qué es lo que genera esto? Pues, y que luego impacta en lo que veremos después, que es el trabajo dentro de la industria. Pues que si yo como niño, como chico, como hombre, entro a jugar online y lo que veo son todos hombres, y lo pongo entre comillas, porque somos, como decía Daniel, el 50,4% de quienes juegan en España a videojuegos, es decir, somos mayoría, pero claro, si cuando tú entras a jugar no ves a las mujeres porque están bajo un nombre de usuario masculino, tienen una voz masculina, etcétera, pues tú al final te reafirmas, refuerzas esa idea de que el mundo de los videojuegos es tu mundo y es la casita del árbol en la que todos están y ellas no entran. Y por otra parte, también a ellas les refuerza la idea de ser unos bichos raros y va a configurar esa identidad o no identidad gamer. Porque claro, tú entras a la partida y ¿qué es lo que ves? Hombre, hombres entre comillas también. Entonces, ¿qué es lo que piensas tú? Que eres la excepción, que eres un bicho raro. Y la industria te ha lanzado un mensaje, te ha lanzado un mensaje y es, tú no estás representada, tú eres rechazada, tú no eres bienvenida y por tanto, si albergas la esperanza de dedicarte a la industria, pues chica, dedícate a otra cosa porque ahí vas a encontrar lo mismo, que al final no es más que la cultura brother. Y si no trabajamos desde la comunidad gamer, mm, vamos a conseguir muy poco en esa brecha que ya estamos viendo en las formaciones vinculadas al desarrollo de videojuegos. Hablo de ciclos formativos, de grados, de cursos de especialización, de posgrado. Es que yo voy a esos ciclos, voy a esos grados y es que no veo mujeres. Y esto tiene un previo, que es este previo. Si este previo no lo saneamos, lo otro va a estar complicado. Sí, bueno, es que lo ha mencionado muy bien Nira, entonces no sé qué puedo aportar. Bueno, eh, sí que es cierto, me parece muy interesante la idea que en uno de los últimos estudios que hicimos para la FAS sobre videojuegos y jóvenes, entrevistamos a varias personas, hombres y mujeres que trabajaban en distintos ámbitos de la industria del videojuego y aparecía mucho la idea que acaba de mencionar Nira, de esa sensación de sentirse forastera en un entorno que no es el tuyo, cuando sí que no tiene por qué no ser el tuyo. Y luego también la idea de que tienen que demostrar más que los hombres para ser consideradas como una igual, aunque nunca van a ser consideradas como iguales. Entonces, el principal problema en la propia exposición en esos entornos digitales es que ya se predispone a las mujeres, con razón, a que se acerquen a esos entornos con una sensación de precaución, de indefensión, de es que me van a agredir. En cambio, los hombres se acercan con una sensación de impunidad, de yo puedo entrar aquí y hacer lo que quiera. Y eso ya configura todas sus disposiciones, afecta a sus prácticas de juego. Si tú estás jugando con la sensación de que en cualquier momento tienes que usar un distorsionador de voz, usar un avatar masculino o que no se identifique supuestamente el género,
o ese tipo de prácticas de precaución, igual que pasa en espacios presenciales, pues eso ya afecta a tus dinámicas de juego, afecta a la manera en la que disfrutas, a tu experiencia. Siempre tienes ese miedo de ser acosada, que en el caso de un hombre no lo siente en la misma medida. Otra cosa interesante que nos aparecía en una de... Es verdad que son datos cuantitativos y yo creo que tienen que ser contextualizados, pero era muy interesante cómo tanto hombres como mujeres, jugadores y jugadoras de videojuegos, percibían el entorno de los juegos multijugador como un entorno muy tóxico, donde se insulta de manera indiscriminada. Aunque es cierto que en el caso de las mujeres existen insultos específicos, digamos, que tienen que ver con esa asunción de roles, ¿no? De vete a fregar, o esa falta de conocimiento, o esos insultos más sexualizados, aparecía como un entorno donde los insultos son indiscriminados, se insulta a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que en los casos de los hombres jugadores, esa idea de tener que insultar estaba muy normalizada. Bueno, es que este entorno funciona así, es que si eres un noob o si eres un novato te van a insultar porque no sabes desenvolverte. Pero en el caso de las mujeres, esos insultos les afectaban de manera mucho más personal por esta idea de que es que tienen que acercarse a sus entornos con esa idea ya de tienes que tener cuidado con lo que te pasa, porque es que además puede haber casos hay documentados de doxeo, de que encuentren tu información personal, de que te, como mencionaba también Mira, de que te persigan, encuentren tu red social y te escriban a través del Instagram, ese tipo de cuestiones, que es algo que a los hombres no les pasa. En el caso de los hombres jugadores tienen mucha más facilidad para encorsetar o ese ámbito tóxico de los insultos en videojuegos online a simplemente ese ámbito de la experiencia de juego. No, es que esto es normal. De hecho, casi lo viven de manera normalizada y naturalizada. Como claro, es que eso es lo que significa ser un buen jugador. Para que mejores, pues tienes que estar expuesto a esto. En cambio, las mujeres no. Eso es algo que tiene transferencia a su vida más allá de los videojuegos. Entonces, yo ahí veo uno de los problemas principales de la desigualdad que sufren en el entorno específico de los videojuegos. Ya en entornos más generales del ámbito digital sería un poco diferente. Bueno, yo ya se ha dicho mucho, ¿no? Pero bueno, yo en mi caso también, insisto, parto de estudios cualitativos y por lo tanto hay que contextualizar estos datos, pero sí que es verdad que lo que he podido identificar es un poco el cómo afecta a los distintos eslabones de la brecha digital, ¿no? En el caso de los videojuegos. Y algo que creo que no se ha mencionado es el propio acceso a los dispositivos de juego, ¿no? Que eso creo que es el primer paso para que tú juegues. Y aquí sí lo que he identificado es que hay un problema bastante importante en el caso de la clase trabajadora, ¿no? Si nos vamos a la clase media, vemos que tanto chicas como chicos más o menos tienen acceso a dispositivos. Es verdad que con una cierta sexualización aún, ¿no? E igual las chicas tienen más Nintendos que PlayStations, ¿no? O más Wiis que ordenadores. Y en cambio los chicos aún siguen teniendo más Xbox que Nintendos, aunque hay Nintendos, pero en menor medida, ¿no? ¿Qué pasa en la clase trabajadora? Que ahí sí que hay una reivindicación muy clara y muy crítica, que esto creo que es muy bueno, por parte de las chicas a la hora de denunciar, ¿no? Que ellas no tienen acceso a dispositivos, que el dispositivo y los juegos siempre son de un referente masculino, de un hermano, de un tío, de un primo, de un padre, que al final quien escoge los juegos son los referentes masculinos de la casa. Los que tienen el dominio sobre este dispositivo, pues son ellos porque son los que lo controlan, ¿no? Eh, y eso lo ligan mucho también a la concepción del tiempo, que para mí es una cuestión que creo que merece ser estudiada y que de hecho es una de las cosas en las que también me gustaría indagar en el futuro. Y es esa pregunta que has mencionado antes, Nira, ¿no? De quién juega videojuegos. Creo que aquí no solo hay una cuestión de invisibilización de las chicas, ¿no? Que automáticamente dicen que no juegan o no dicen nada, sino que también cuando empiezas a indagar sobre las preguntas, cuando ya es evidente que juegan, aunque hayan dicho inicialmente que no, la percepción que tienen del tiempo y del tiempo que le dedican al juego, ¿no? Mientras los chicos claramente vinculan el juego al ocio, es decir, a una afición consciente con o hacia el videojuego, ellas es como, bueno, yo juego para escapar de la realidad, ¿no? Que eso también pasa con los chicos, ¿no? Sobre todo con los chicos de clase trabajadora, pero con las chicas hay una tendencia, bueno, pues cojo el móvil y me hago una partida, ¿no? Esa disposición del tiempo de ocio es mucho menor en las chicas que en los chicos. E incluso las chicas denuncian que cuando tienen tiempo, en el caso de la clase trabajadora, se les pide que ayuden en casa, mientras los hermanos juegan a la Play. O sea, y esto hay frases literalmente.
que dicen esto: no puedo jugar aunque mi hermano está jugando porque tengo que ayudar a mi madre pues a barrer el comedor o a limpiar los platos, ¿no? Entonces, la disposición del tiempo libre creo que tiene un impacto muy significativo luego en la percepción que ellas tienen del tiempo que pueden o no pueden dedicar al juego, ¿no? Y eso está directamente vinculado a lo que decíamos, ¿no? A esa identidad primigenia, ¿no? Esa identidad hardcore que tiene casi como eje vertebrador el tiempo que dedicamos a jugar. Porque cuanto más tiempo dedicamos, mejores somos jugando, o supuestamente mejores somos mejorando las técnicas de juego, ¿no? Entonces yo creo que aquí se articula un primer eslabón, ¿no?, de acceso que automáticamente tiene un impacto muy significativo en la percepción o la autopercepción que tienen sobre la cultura y la identidad gamer. Em, pero bueno, dicho esto, creo que lo que habéis comentado, ¿no?, bueno, es lo mismo al final, ¿no? Ese tiempo que dedicamos, esa percepción que tenemos, condiciona absolutamente las barreras de entrada, que luego ya una vez juegas, uses o no uses el micrófono, que en el caso de las chicas es menos habitual, sufras o no sufras acoso, pero creo que la principal barrera de entrada es el acceso primario. Y cuando tienen el acceso primario, que ya vienen de lucharlo, se encuentran, ¿no?, con lo que estábamos, bueno, con lo que habéis comentado, Nira y Daniel. Claro, y ahora como yendo un poco más a la parte como positiva, ¿no? Porque hemos hablado como de las barreras, de la violencia que sufren, pero ¿qué comunidades, qué espacios, qué iniciativas creéis que son referentes en o sea, en acoger a las chicas como jugadoras, como usuarias, para que se sientan más seguras o más representadas? Si tenéis algunos ejemplos o alguna cosa de esas. Bueno, a mí me parece interesante. Antes nombramos a Blissy, a Marina Mores. A mí me resultó muy interesante la propuesta del Gaming Ladies bueno, que hemos eh, dejado un poco atrás y que me encantaría que volvieran a retomar. Necesitamos espacios donde podamos hablar de estas cuestiones, hablar de lo que nos pasa, hablar de soluciones desde lo individual y lo colectivo y, y reconocernos. O sea, espacios en los que verdaderamente podamos ver a mujeres. Yo, mira, hace nada, hace unos meses, estuve en una jornada organizada por el Ministerio de Cultura en Madrid y coincidí con un montón de compañeras de la industria. Y al finalizar, o sea, inicialmente, pues, especialistas en la materia, antes Daniel hablaba de Eurídice, que también estuvo, que es una maravilla, y Eurídice Cabañes. Y entonces, expertas en todas estas cuestiones, estuvimos hablando sobre las problemáticas y posibles soluciones, pero es que terminaron con mujeres que están trabajando en la industria y que tienen sus propias empresas y que les está yendo genial, como Valeria Castro, Tatiana Delgado, bueno, un montón de mujeres potentísimas. Y personalmente, y mira que, ¿sabes? Considero que soy una mujer con herramientas y empoderada, pero es que yo he salido de allí y venido arriba viéndola. O sea, de verdad, me encantó verlas, me encantó escucharlas y me fui con un chute de energía y de ganas de continuar. Luego también cuando he coincidido con compañeras y a lo mejor les he dicho, oye, que estoy en la idea de crear mi propia empresa de videojuegos, voy a hacerme un máster en no sé dónde para aprender de producción. Pero mira, si estás harta y son mujeres que ya están trabajando en la industria y que tienen sus empresas, pero si tú has gestionado un montón de proyectos, pero si lánzate ya que vas a hacer un máster, claro, ese síndrome de la impostora que parece como un sello, ¿no? Es tremendo ese lastre que tenemos, ¿no? Y a mí, sinceramente, yo cada vez que coincido y estoy en grupos de mujeres que lo han conseguido, me vengo arriba y creo que es súper importante generar esos espacios de referentes porque no los tenemos, no tenemos esos referentes y son súper importantes. Yo siempre digo, cuando yo me licencié en Bellas Artes, a mí no, hace 20 años, a mí no me hablaron de ni una sola mujer artista y yo compatibilicé el quinto año de carrera con el primer año de un máster en políticas de igualdad y violencia de género para poder
conocer a mis referentes. O sea, yo no me metí en esto para dedicarme a las políticas de igualdad, sino para decir, oye, ¿realmente esto merece la pena? Porque si todos los genios del arte han sido hombres, ¿yo qué pinto aquí? ¿Yo qué voy a hacer después de terminar esta carrera? Que además me ha costado lo más grande porque la hice con becas, trabajando y con todo el esfuerzo del mundo, porque no, mi familia no podía permitírselo. Entonces, creo que es súper importante generar este tipo de espacios. Lo que pasa es que hay que asegurar las condiciones, porque ya sabemos lo que pasó con el Gaming Ladies, ¿no? Y todo ese acoso por parte de Foro Coches y plataformas de la manosfera que hicieron una pesadilla que eso pudiera llevarse a cabo y que además desvelaban la necesidad de esos espacios, ¿no? Porque, pero creo que son necesarios esos espacios de encuentro y de crecimiento, de encuentro, de puesta en común de los problemas para buscar soluciones y apoyarnos entre nosotros, ¿no? Yo, bueno, tampoco no quiero quitar demasiado tiempo, pero bueno, eh, por un lado lo que menciona Nira, yo por ejemplo, Valeria Castro y Lara Smirnova, que participaron en el estudio que hicimos para la FAD, que además lo presentamos con la reina, y creo que es muy importante visibilizar de cara a las mujeres que quieran dedicarse pues a este ámbito, visibilizar la gran diversidad de espacios o de profesiones que pueden desarrollarse vinculadas con los videojuegos, porque al final lo que nos ha parecido también en alguna encuesta es que si no, acaban reducidas o dentro de su propia percepción de las propias mujeres jóvenes como al ámbito del diseño o el ámbito más artístico, que es el único en el que se permite cierta visibilidad de las mujeres, pero no mostrar que pueden estar presentes en muchos más ámbitos. Pero claro, eso también, como mencionaba también Ira, te expone a un riesgo a una exposición que puede tener riesgos incluso para tu propia vida personal. Estoy pensando en mujeres que del ámbito más del periodismo o streamers o presentadoras que están expuestas a unas situaciones de acoso casi sistemáticas. Por ejemplo, hace poco eh, vi algunas conversaciones de Maya Pixelskaya que hablaba un poco de esto, de estas situaciones de acoso que sufre por el hecho de ser divulgadora o presentadora del ámbito de los videojuegos. Entonces, más allá de esa función o ese rol que pueden tener este tipo de comunidades de apoyo para las mujeres, y es que creo que a los que hay que educar es a los hombres, y eso se ve muy claramente, por ejemplo, en las prácticas de consumo de streamers, como en el caso de las mujeres creadoras, su público es mayoritariamente femenino y hay mucha reticencia por parte de los hombres ya no voy a decir de construir, no me gusta mucho la palabra, pero a rechazar esas visiones o esos hábitos más machistas que tienen y entender que pueden consumir contenido de creadoras y que puede ser mucho más valioso incluso que el de muchos hombres que tienen una visibilidad mucho mayor. Entonces, casi me gusta ponerlo quizá también porque yo soy hombre, desde ese punto de vista, de quizás son también los hombres los que tienen que trabajar en diversificar el tipo de contenidos que ven, porque si no van a acabar atrapados en este tipo de comunidades muy endogámicas de la manosfera o de comunidades incel o ese tipo de cuestiones, que al final lo que hacen es reproducir esa identidad y ese rechazo hacia una cantidad de contenido que puede ser muy interesante y que les puede aportar mucho. Entonces, Bueno, yo volviendo un poco al pesimismo, creo que, bueno, ya se han mencionado referentes y demás, y creo que estos espacios son fundamentales, ¿no? Disponer de, bueno, de eso, ¿no? Espacios y momentos de compartir, de visibilizar, ¿no? Que existen, pues, creadoras y diseñadoras de juegos como las que mencionabais, incluso, ¿no? Fundaciones, ONGs que estén trabajando sobre esto, pero creo que es fundamental atacar la base del problema, que es la educación. Entonces, si no hay una apuesta pública para mejorar la educación, es muy difícil porque nosotros no podemos pretender, creo, que los propios chavales, sean chicos, chicas, sean capaces de filtrar la cantidad de contenido que actualmente les llega a través de las plataformas. Entonces, si no les enseñamos a lidiar con todo esto, eh, es que estamos fallando en el primer eslabón, que es lo que comentaba antes, ¿no? El acceso primario a este contenido. Entonces, que es lo que yo mencionaba como conclusión de mi tesis, si no hay una apuesta clara para la alfabetización mediática en las escuelas públicas, no podremos acabar con este problema porque no nacemos aprendidos y aprendidas. Entonces, y esto es el 80% del ocio de los jóvenes actuales. Si no les enseñamos lo que tienen delante, ellos solos y ellas solas no van a aprender a hacerlo ni a consumirlo.
Entonces, aunque haya referentes, aunque tengamos ONGs, fundaciones trabajando, visibilizando, haciendo eventos, ¿quiénes podrán ir a esos eventos? ¿No? En términos de clase, que insisto en el tema de la clase porque es mi tema, ¿la clase trabajadora irá a esos eventos? No, porque no sabrán ni que existen, la mayoría. Entonces, tenemos que trabajar desde la base para que todo esto llegue a las personas que más lo necesitan y para intentar cambiar esto desde sus inicios, de alguna manera. Y siento ser pesimista, pero creo que si no hay una apuesta pública, es muy difícil cambiar esta situación y más teniendo en cuenta el poder que ya tienen las plataformas como X, ¿no? Y los algoritmos a la hora de dirigir el consumo de los jóvenes y jóvenes. Claro, yendo ya un poco encarando hacia el final de esta sesión, me gustaría hablar profundizar un poco de lo que ya habéis hablado, que es de las chicas como creadoras de contenido, como desarrolladoras, como programadoras de todo este contenido digital. Como hablaba Nira antes, ¿no? De todas las barreras que se encuentran, todas, o sea, cómo ya tienen toda esta, como usuarias, ya se les como echa del sitio, ¿no? Y se les como prohíbe entrar en ciertos sitios, ¿no? Cómo esto impacta en todo lo que viene después, que es dedicarse a crear videojuegos o a crear contenido digital, ¿no? Como todo esto, la falta de referentes, como todo esto impacta en las pocas chicas que al final acaban llegando a la industria. Bueno, yo coincido totalmente con Daniel y con Julia en el tema que comentaban por supuesto, trabajar en la sensibilización con los chicos y que identifiquen este tipo de dinámicas para que no sucedan y no tengamos que ocultarnos y no tengamos que vivir en entornos hostiles, por supuestísimo. Y de hecho es más, cuando imparto mis charlas de sensibilización, siempre, claro, tengo que trabajar con grupos mixtos. No puedo hacer otra cosa en los centros educativos y entonces siempre trabajo para que ellos identifiquen este tipo de dinámicas, de situaciones, para que las eliminen, ¿no? de sus vidas cotidianas y de su relación con los videojuegos, pero luego siempre termino de una manera épica para que ellas también vean esos referentes, porque si no, claro, si les estoy hablando de todo esto chungo que pasa, dirán, madre mía, y ahora viene esta mujer y me cuenta todo esto y las pocas ganas que ya me quedaban después de tener una experiencia horrorosa en las partidas, ya me las quitó esta, vamos, es que no me meto ni de broma. ¿No? Entonces, por eso siempre termino esas charlas de una manera pues épica, con confetis y voladores, hablándoles de todas esas mujeres que a pesar de todo están ahí y están disfrutando de la profesión que quieren. Y esto es importante. Y es importante también sanear esos espacios formativos. Yo trabajo mucho con profesorado para que entiendan esto. Es decir, oye, si una chica finalmente elige, ¿no? A pesar de todos estos condicionantes, entrar en un ciclo formativo de videojuegos, en un grado, en lo que sea, hay que facilitar que ese espacio sea un espacio que las acoja y no vuelva a ser un espacio hostil, ¿vale? Yo cuando estudié videojuegos fue hace 5 años, no 20 como Bellas Artes. Entré en un espacio donde la mayoría eran hombres y hombres que también entendieron que yo con 37 años que tenía en aquel momento, pues no me iba a enterar y que no iba a aportar nada, ni como mujer, ni como persona que tenía el doble de la edad del piberío que había allí, ¿no? Y eso se manifiesta en acciones que no son personales, sino que son eh, políticas, que son colectivas, que forman parte de las dinámicas que se generan en este tipo de espacios y es no incorporarnos en el grupo de WhatsApp. Cuando nos incorporan, a veces deseamos que no nos metieran porque vemos que comparten cosas que no tienen nada que ver con esa formación y que además nos hiere, nos disgusta porque son cuestiones muy machistas y que no tienen lugar ahí. Y que además si dices algo es como que eres susceptible, ¿no? Hay la feminazi, ¿no? O sea, cuestiones que de verdad surrealistas totalmente, las miradas, el elegirte o no para hacer un equipo,
el infantilizarte, el tratarte como la mascota del grupo, la niña del grupo, ¿no? Tanto por el alumnado como por el profesorado. Entonces, son dinámicas que forman parte de la cultura brother y esto hay que tenerlo claro. Recuerdo que me decía la directora de la Escuela de Ingeniería Informática de Sevilla, en una visita que hice a la escuela, me decía, teníamos la sospecha de que las mujeres que entraban aquí eran mujeres con una autoestima alta. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, a pesar de que nadie las animó desde la familia, desde las amistades, desde la orientación de sus centros educativos, a pesar de haber entrado en un bachillerato que no era el tecnológico, un momento de claridad que dijeron, no, voy a entrar aquí porque esta es mi pasión y esto es lo que yo quiero hacer. Y entraron. Claro, el reto ahora es no desempoderarlas, porque llegan venidas arriba, ¿no? Con esa decisión que toman absolutamente solas y porque creen en un futuro mejor para ellas y donde sus decisiones sean las que determinen su vida. Pero claro, luego hay que mantenerlas ahí, porque si no se van, ¿me entiendes? Y esto pasa hasta en una simple asignatura tecnológica en educación secundaria, que me lo han contado las alumnas y los alumnos. Entonces, súper importante sanear estos espacios para que ellas decidan estar ahí y luego entrar en la industria. Porque curiosamente, y con esto termino, en la industria de los videojuegos, sí, somos el 50,4, pero ese mismo libro blanco del desarrollo español de videojuegos que analiza los datos del año pasado, también nos dice que somos tan solo el 26% de quienes trabajan en la industria. Y el año pasado éramos el 26,4, o sea que estamos bajando, ¿sí? Y cuando estuve dando una ponencia en México, resulta que analizo los datos de mujeres que juegan 50,2. Pero ¿saben qué? Allí también coincidimos en el dato de mujeres trabajando en la industria, que no llegaba ni al 20%. Entonces, ¿qué está pasando a nivel mundial? Que tiene manifestaciones en el ámbito nacional, local y en cualquier municipio de España. Pues es un problema estructural que requiere de un trabajo desde sus cimientos. Y yo creo, por un lado, como por hablar a dos niveles, tanto del ámbito videojuegos como del ámbito general de las tecnologías digitales, en el ámbito de los videojuegos, creo, más concreto, creo que es esencial como cuestionar esta asociación que hay entre la identidad gamer o entre lo gamer, la cultura gamer, con la masculinidad y con otros aspectos, como mencionaba Julia, el tema de la clase media y también el sesgo de clase, el evidente que existe, porque para jugar a un triple A en buena calidad necesitas un ordenador de 2.000 euros. El mío de 1.800 de hace 4 años ya no me vale, por ejemplo. Entonces eso también es evidente. Y más allá, que es algo que también se ha mencionado, creo que lo ha mencionado Nira con anterioridad, no solo la deconstrucción de esta identidad gamer como hardcore vinculada con la competitividad, con ser el mejor jugando a videojuegos, sino también otras modalidades, ¿no? Como estudiaba Daniel Muriel en los libros sobre identidad gamer, esta idea del gamer intelectual, ¿no? Esta idea de yo soy el que sé de videojuegos, porque realmente si les empiezas a cuestionar a los chavales, sobre todo a los hombres jóvenes, a los adolescentes, cuando ves sus prácticas videolúdicas, les acabas convenciendo de que no son gamers, que realmente lo que son es personas que se han especializado en jugar a un juego 10 horas al día y se creen que eso es en un entendimiento o un conocimiento sobre lo que es la cultura de los videojuegos y lo que son los videojuegos, que es algo que está ramificado en un montón de aspectos de la vida, mezclado con otros medios culturales y además que afecta a la vida de un montón de personas. Entonces yo creo que mostrar esa diversidad y entender que lo gamer realmente o lo desencializamos y decimos que simplemente ser gamer es una mala traducción de la palabra ser jugador o jugadora y que quiere decir jugar a videojuegos o que te interesen los videojuegos aunque no puedas jugar, como yo prácticamente no puedo jugar por motivos familiares y que soy padre, pero eso no quiere decir que no me interese ese mundo. Y yo creo que eso por un lado. Y a nivel más general, en el ámbito de las tecnologías, igualmente creo que esta vinculación entre tecnología, ingenierías, disciplinas STEM, como lo que llamamos llamar, y masculinidad, también es muy problemática y además se empieza a sentar desde la propia infancia. Y eso es algo que es problemático. Hay muchos estudios en esa línea de intentar favorecer las carreras STEM o las disciplinas STEM entre las mujeres desde la infancia, desde la propia escuela. Y genera muchas resistencias a muchos ámbitos, tanto a nivel social, tanto a nivel familiar, como del grupo de amistades, los propios profesores. Y es muy problemático porque realmente ese tipo de políticas tienen un efecto, pero es un efecto muy limitado. Sigue habiendo unas enormes desigualdades estructurales, no solo en profesiones relacionadas con los videojuegos, sino relacionadas con las ingenierías. Entonces, por ejemplo, mostrar que la informática en origen era una disciplina donde había más mujeres que hombres y fue a partir de los años 80 y 90 cuando introdujeron esta idea de qué es una ingeniería, cuando empezó a
sesgarse del género hacia el otro lado, porque tradicionalmente quien se dedicaba a temas de matemáticas o de informática, había muchísimas más mujeres como... Pero claro, en ese momento no era una disciplina o una carrera académica que estuviese tan valorada socialmente. En el momento en el que ha sido valorada socialmente, ya es algo que tiene más que ver con los hombres, ¿no? Ya vinculado con las ingenierías. No es como la idea de quién ha cocinado toda la vida, pero quiénes son los cocineros que tienen una visibilidad y un estatus público. Entonces yo un poco intentaría cuestionarle esa línea, pero y en esto yo también soy pesimista, creo que como mencionaba Julia, yo creo que la educación no es suficiente, que no se puede pedir a la educación que resuelva problemas estructurales que tienen que ver con condiciones de vida y entonces creo que es problemático porque la educación puede llegar hasta cierto punto. Esto me lo comentaba en una charla sobre... ¿La educación puede resolver la desigualdad social? Pues yo creo que hasta cierto nivel puede ayudar a nivel individual a determinadas personas a mejorar su posición social, pero el problema es la propia estructura jerarquizada de posiciones y eso no se resuelve solo con más educación, porque si no, que es un poco lo que pasa con los enfoques de la brecha digital, quienes están en una posición privilegiada de partida van a tener más recursos para mejorar sus competencias digitales, para mejorar su capital social a través del uso de las tecnologías y no solo reproducir la desigualdad social, sino amplificarla, que es un poco lo que pasa. Entonces, yo veo más también trabajar en esos niveles, no solo a nivel de, sí, favorecer motivaciones por disciplina de STEM, pero si luego se encuentran en un entorno donde son acosadas o son invisibilizadas o se denosta sus propias experiencias, pues a lo mejor también su huida de esos entornos es también comprensible, tampoco se las puede como criminalizar o cuestionar por eso. Sí, sí, no, no puedo estar más de acuerdo, ¿eh? Sí, sí, no, no hay ni una única solución ni una única causa, o sea, eso está claro. Yo, bueno, para añadir, porque creo que se han dicho muchas cosas y creo que es verdad que en este tema es en el que menos puedo aportar. Yo lo que os puedo explicar es un poco lo que me encontré en el caso de la tesis, ¿no? Y es aún pues una persistencia, ¿no? Como decíais, de las chicas a identificarse más con el diseño, ¿no? Con la posibilidad de a lo mejor entrar en narrativa, pero en ningún caso valorar las STEM como una posibilidad para ellas, ¿no? Una salida profesional. Y sí que los chicos, pues un cierto interés, ¿no? Hacia incluso carreras más transversales, ¿no? Matemáticas, informática, que te abran no solo puertas al mundo del videojuego, sino también a otros campos. Sí que es verdad que esto, de nuevo, un sesgo de clase, ¿no? Pasaba en la clase media, pero la clase trabajadora incluso llegaron a afirmar que no se habían planteado que alguien diseñaba un juego. O sea, no habían llegado a este punto. Y luego empezaron a hablar, ¿no? Sobre el tema y lo que fue, lo que derivó el discurso fue casi en una idealización de, bueno, seguro que quien diseña un juego es mega rico, porque los juegos los juega todo el mundo y es un trabajo súper bien pagado y súper bien remunerado, o sea, un distanciamiento y un desconocimiento de la industria en ese sentido bastante grande, ¿no? Pero bueno, yo un poco en la línea que comentaba Daniel, sí que creo que es importante que haya no solo una apuesta para motivar, que motivar no es suficiente, ¿no? Hacia estas disciplinas de STEM, sino que también haya una apuesta para que luego estas personas sean recibidas eh, con respeto y con un tratamiento de equidad e igualdad que les permita como mínimo seguir en el sistema, ¿no? En la industria. Pero bueno, yo en este caso ya digo, tengo menos referentes y puedo añadir un poco más de lo que ya he dicho. Bueno, gracias. Para terminar, quería daros un espacio para que habléis de algo que creéis que no hemos profundizado lo suficiente, si queréis hacer una reflexión final, no sé, algo que creéis que sea importante recalcar. Os dejo estos minutos finales para que lo hagáis y ya cerramos. Bueno, pues yo creo que tenemos un reto por delante que son las tecnologías inmersivas, esos espacios, ¿no? Que son 7 veces más inmersivos que los videojuegos, donde estamos frente a ese concepto de presencialidad, de entender que estoy dentro, que formo parte, ¿no? de lo que está pasando, porque con un mando vas a saltar, pulsas un botón, en un entorno inmersivo saltas tú.
entonces eres el personaje. Y además sabes que la persona que tienes delante, en ese sentido de copresencia, pues se está moviendo tal como se está moviendo en su espacio físico real. Entonces ya estamos en otro nivel. También con la tecnología áptica. Yo he tenido la oportunidad de adquirirla recientemente y de probarla, y todo esto ya nos lleva a incluso sensaciones físicas. Creo que el reto es dejar muy claro a jóvenes y a personas adultas que utilizan tecnología, también infancia, que todo lo virtual es real, siempre es real. Es como yo siempre lo pongo en clase, cuando a ti te envían un WhatsApp diciéndote tu rollete que te deja, te duele más que si te lo dicen en la cara, porque encima es que no ha tenido la valentía de decírtelo. Y tú te vas a sentir triste frente a ese mensaje y te ha dejado, es que la realidad es que te ha dejado, aunque eso sea en una pantalla y sea virtual, es real, te ha dejado y es real tu sentimiento de tristeza y de indignación porque no te lo ha dicho a la cara, ¿entiendes? Entonces, todas las emociones que operan dentro de lo virtual son reales y hay que dejar ya de estar hablando de el mundo real y el mundo virtual como si fueran dos cosas diferentes, porque yo creo que ese entendimiento haría que mucha gente empatizara con lo que está haciendo en estos espacios a nivel relacional. Y por supuesto, como producto cultural, porque lo es, el videojuego permea en nuestras vidas. Si un anuncio de 20 segundos influye en el comportamiento de las consumidoras y consumidores, un videojuego no se pasa en 20 segundos. Por tanto, como producto cultural, creo que debemos darle un valor especial y diferenciado de cualquier otro producto cultural como la música, la literatura, el cine, porque pasamos muchas más horas delante y porque lo hacemos tomando decisiones. Y esto es lo más similar a lo que hacemos en la vida real. Entonces, si lo tenemos en cuenta para evitar los riesgos, también lo tendremos en cuenta para aumentar sus beneficios porque los tiene. Vale, muchas gracias. Yo por mencionar algo que va más allá, o sea, es más general que el tema de los videojuegos. Incluso, bueno, quizá tiene más que ver con el ocio digital en general, pero vamos, con el uso de las tecnologías. Yo últimamente, en los últimos años, ya me encuentro bastante dificultades del esquema, para usar el esquema clásico de las brechas digitales, de esto de primera brecha, segunda brecha, tercera brecha, a la hora de estudiar este tipo de problemáticas que tienen que ver con la participación digital y con las barreras que enfrentan determinados grupos, o en este caso, por ejemplo, el tema de las mujeres en entornos digitales. Porque creo que es una visión, el tema de esta concatenación de brechas, que parte demasiado del individuo, como un individuo que adquiere recursos informáticos, adquiere redes, adquiere competencias, y eso le permite desenvolverse en un entorno, ¿no?, que es social y digital a la vez. Entonces yo creo que es problemático porque no tiene en cuenta cómo ese propio entorno puede estar configurado ya de una forma muy desigual y muy jerarquizado, y donde la participación digital de un hombre no es igual que la de una mujer simplemente por el hecho de hacerse presente en ese entorno online. Y últimamente estoy intentando trabajarlo más desde el punto de vista de el propio proceso de socialización en el uso y cómo eso afecta pues a las experiencias y disposiciones que tienen. Y un poco en esa línea estoy. No sé hasta qué punto me va a llevar esto a hacer algo que sea realmente interesante desde el punto de vista empírico, pero sí que me ha servido para ver, por ejemplo, cómo las mujeres jóvenes particularmente, cómo minusvaloran muchas veces sus propias competencias digitales, mientras que los hombres las sobredimensionan, que es algo que a mí me aparecía en la tesis doctoral, que tiene ya unos años, ya desde 2019, pero a mí me sorprendía mucho cómo muchos hombres jóvenes tenían una confianza hacia su capacidad de hacer determinadas prácticas digitales que luego no se correspondía con su competencia, entre comillas, real o medible. Y en cambio en la mujer es lo contrario, había una especie de autoimposición de un déficit, ¿no? De esta sensación de indefensión, de eso no voy a ser capaz de hacerlo. Y un poco creo que la clave tiene que ver con entender esos procesos, que quizás esa sensación de indefensión tiene mucho que ver con cómo es su experiencia de vida usando las herramientas digitales, porque muchas veces no es solo que no reciban confianza, si es que reciben todo lo contrario, reciben insultos, reciben acoso, eh, o se denostan sus propias experiencias, sus propios usos. Entonces intento analizarlo en esa línea porque creo que es un tema que es muy interesante, de analizar todo el proceso biográfico, de cómo acabas utilizando las tecnologías, cómo la usas, ¿no? El proceso que transitas,
porque eso también te abre puertas luego a transferir esos conocimientos a otros ámbitos. Pues a lo mejor tú has aprendido, yo en mi caso, a jugar a videojuegos pirateándolos y eso que esas cosas que ya no se hacen ahora, pero eso luego esos conocimientos te hacen sentirte más seguro en el entorno digital cuando tienes que usar una plataforma online, cuando tienes que registrarte en un entorno, cuando tienes que detectar qué entornos son seguros o no de cara pues, a determinados virus, ¿no? Que es algo que le pasa mucho a gente mayor, ¿no? Que les da miedo entrar en cualquier plataforma porque dicen, esto me va a romper el ordenador, me van a robar los datos, ¿no? Entonces creo que esas disposiciones que puedes aprender en un entorno, luego las puedes transferir a otros y pueden tener un beneficio futuro. Pero vamos, simplemente eso y nada, muchas gracias, que ha sido muy interesante toda la discusión. Bueno, yo para cerrar, bueno, añadiría algo que has comentado, Daniel, y luego recuperaría una idea que ha soltado Nira que me ha parecido muy interesante. Eh, Creo que esa percepción, ¿no? Del conocimiento liga un poco también con lo que has comentado antes de Muriel, del libro de Muriel y Crawford sobre las identidades gamers, y que creo que es particularmente interesante porque la percepción que tienen, ¿no? Los hombres y mujeres sobre el conocimiento o incluso la cultura del juego cambia mucho, ¿no? Y que resulta que luego cuando indagas un poco te das cuenta de que igual, pues simplemente es que son diferencias de percepción más que de saber, ¿no? En sí. O sea que creo que es una línea de investigación súper interesante. Y luego en referencia a lo que comentaba Nira sobre la importancia de la inmersión, ¿no? Creo que no hemos comentado el tema del consumo de microtransacciones, que al menos en mi tesis también parecía un tema bastante ligado a la identificación, ¿no? A la creación de esta identidad digital y que pone de relieve lo que comentaba Nira de que ya no podemos hablar de un mundo real y un mundo virtual porque los espacios digitales son la realidad de los jóvenes actualmente. No tiene ningún sentido separar una cosa de la otra, ¿no? Y creo que en ese caso las microtransacciones están jugando un papel bastante importante en los procesos de identificación que tienen los jóvenes en los espacios digitales, ¿no? En la creación de personaje incluso. Me acuerdo cuando estaba recogiendo los datos bueno, que viví situaciones que me hicieron recordar algún capítulo de Black Mirror, ¿no? Creo que era de la primera temporada en la que había personas en las que vivían pues, en espacios súper cerrados y no, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero eran espacios que estaban fuera digamos, de los espacios naturales y que su vida era simplemente, pues, era virtual, ¿no? Su espacio en el que se movían era virtual y se compraban la ropa virtual, ¿no? Y eso, cuando vimos el capítulo, que hace unos años, ¿no? Eh, claro, yo no hice la traslación al mundo digital de los juegos, pero esto está pasando, ¿no? Tú vas a Fortnite y te compras una skin y los jóvenes, pues, dedican regalos de cumpleaños a comprarse skins, ¿no? O a comprarse gorras o a comprarse armas para, de alguna manera, nutrir esta estética virtual que lucen en los espacios digitales, ¿no? Y creo que es fundamental, pues precisamente eso, ¿no? Evitar esa barrera de lo real y de lo virtual porque ha perdido todo el sentido del mundo. Y nada, muchas gracias. También creo que ha sido súper interesante y nada, un placer. Pues nada, con estas últimas reflexiones llegamos al final de la sesión de hoy. Muchísimas gracias a Nira, a Daniel y a Julia por acompañarnos hoy y aportar pues, todos vuestros conocimientos y reflexiones al debate. Y muchísimas gracias también a quienes nos están escuchando. Recordad que este espacio forma parte del proyecto Participati, como he comentado antes, desarrollado por la Fundació Ferrer i Guàrdia, y que podéis seguirnos en redes o visitar nuestra página web para saber más sobre la investigación y próximos encuentros. Gracias por estar ahí y hasta pronto.